1935 y que está dedicada al Nazareno de Jaén, el abuelo. Reúne todas las condiciones ideales para ser un verdadero modelo, siendo fuente de inspiración para muchos compositores. Hizo suyo el esquema definido por Farfán en 1925 con la Estrella Sublime y que constaba, como se ha mencionado, de introducción, primer tema, fuerte de bajo contundente y trío final, sin la participación de cornetas, creando una línea distinta. Nuestro Padre Jesús es sin lugar a dudas y con diferencia la marcha más universal en España, estando presente en los atriles de bandas de toda la geografía nacional. Ha sonado, sigue sonando en procesiones de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Extremadura, Madrid, Canarias. Escuchamos a continuación Nuestro Padre Jesús.
conlleva la Guerra Civil Española también se hace presente en todo lo que concierne a las cofradías, afectando lógicamente a la música profesional. Muchos son los compositores que pasan por malos momentos. Manuel Font encuentra la muerte a muy temprana edad. Muchas bandas subsisten de forma muy precaria. Algunas cofradías dejan de realizar estación de penitencia. Desciende el número de composiciones de marchas profesionales y las que ven a la luz presentan melodías dramáticas. Sexto Dolor, de Manuel Borrego Hernández, junto a alguna obra de Farfán, son testimonios vivos del periodo. Con la posguerra, poco a poco se vuelve a la normalidad y el arte al servicio de las cofradías, donde no podía faltar la música. Entra en escena la llamada generación de la posguerra, y las ciudades como Córdoba, Jerez de la Frontera y Granada aparecen músicos que logran superar el difícil momento y dedican a las imágenes sagradas sus melodías. Entre ellos, nombres como el de Antonio Panteón Pérez, compositor de Jesús de las Penas, en 1943, Francisco Melguizo Hernández, Enrique Báez, Rafael Márquez, Germán Álvarez, Emilio Cebrián, Pedro Gámez o Pedro Braña. El asturiano de nacimiento Pedro Braña Martínez, sin duda alguna, se encuentra entre los compositores más destacados de la posguerra. La puesta al frente de la Banda Municipal de Sevilla se considera providencial para el patrimonio musical de la Semana Santa sevillana, que tras la guerra atravesaba, como otras muchas, momentos malos. Su forma de entender la marcha procesional, unida a un marcado sentimiento religioso, fueron los ingredientes necesarios para producir un repertorio de gran delicadeza. Sus obras rebosan de elegancia, comenzando por Angustia, compuesta en 1945, y siguiendo con Nuestra Señora del Patrocinio, de 1953, y terminando con Salmo Penitencial, en los años 90, todas ellas de gran categoría. Pero sin duda alguna, de entre todas sus obras destaca Con Oración de la Macarena, compuesta en el año 1964, expresamente para la Connoración Canónica de la Esperanza Macarena, y que ahora vamos a escuchar.
Durante el periodo ocupado por la Guerra Civil Española y la posguerra, la marcha procesional se había caracterizado por una marcada tristeza y seriedad, solo roto de manera muy tímida, en alguna otra concreta. Pero la aparición en el panorama musical sevillano de Santiago Ramos Castro en 1953 supuso la recuperación del estilo de López Farfán, y lo hace con la composición de la marcha Virgen de la Agua. En adelante sería cada vez más los que recurrirían al estilo farfaniano a la hora de componer música procesional. Esto en cuanto a lo que a Sevilla concierne, ya que en el resto de Andalucía no se produciría la aparición de marchas de este tipo hasta bien entrada la década de los años 80. Mientras, la marcha procesional experimenta un desarrollo nunca antes visto, apareciendo nuevamente la figura del músico militar, como el jiennense Pedro Gámez o Juan Vicente Mas, quien tras pasar por la ciudad hispalense recala en Valencia sin dejar de firmar partituras religiosas. Otros nombres salen a la palestra, como el caso de Pedro Morales. A este periodo se le ha denominado la Edad de Oro de la marcha procesional, en contraste con el sombrío periodo anterior. Pedro Morales Muñoz, discípulo de Pedro Gámez La Sema, ha sido a su vez maestro de buenos compositores. Recibió de aquel la batuta de la banda del regimiento Soria 9 y la ostentó hasta que la cediera en los años 80 a Abel Moreno Gómez. Jiennense de nacimiento, Pedro Morales bebió del estilo de Farfán y posteriormente de Santiago Ramos y Pedro Gámez, comenzando a estrenar marchas con un marcado carácter sevillano. Desde la aparición de Esperanza Macarena en 1968, que comenzó a componerla en un portal de la Campana mientras acompañaba por primera vez a la Esperanza Macarena con la banda de Soria 9. Su trayectoria es impecable y de gran calidad. Y a continuación pasamos a escucharla.
partir de mediados de los años 70 se produce en Sevilla un fenómeno que revolucionaría el mundo de la marcha procesional. La aparición de cuadrillas de hermanos costaleros traería consigo un cambio nunca antes visto. Este colectivo comienza a adquirir una gran importancia a la hora de elaborar los repertorios de marchas que habrían de ser interpretadas por las diferentes bandas de música en sus procesiones, teniéndose a seleccionar aquellas marchas que, según su opinión, favorecerían el ritmo y el paso del costalero, reponiéndose con el hábito que suponía que el costalero únicamente era el encargado de llevar el paso. Ahora la música queda supeditada al paso, llegándose al punto de que los compositores se ven obligados a componer para el costalero, quedando en segundo plano criterios estrictamente musicales. Esto en lo que a Andalucía concierne. En otras zonas de España se continúa manteniendo el estilo de marcha lenta, como queda demostrado en títulos como La Lanzada, que compuso en Cartagena José Torres Escribano en 1981. La Vía Dolorosa, obra de Aurelio Fernández, compuesta en Cuenca en 1992. O La Soledad, obra firmada en Zamora por Carlos Cerveró, también en 1992. En Andalucía, la composición de marchas fúnebres queda en segundo plano, eclipsada por el auge experimentando por aquel estilo de marcha alegre creado por Farfán años atrás. Todo esto ha sido la chispa que ha llevado a la marcha sevillana a infiltrarse en ciudades del entorno, provocando que ciudades como Córdoba, Almería, Huelva o Cádiz se vean contagiadas por la escuela hispalense, sumándose la creación de marchas para su hermandad. Manuel Barbizón es uno de los músicos de referencia en el panorama actual de las marchas procesionales, siendo sus composiciones de las más interpretadas. Este autor se está convirtiendo en el compositor más afamado y aclamado por sus originales composiciones, siendo sus marchas ya grandes obras imprescindibles en cualquier repertorio procesional, rompiendo el esquema prefijado que se traía desde mucho tiempo atrás. Concibe la música procesional desde su punto de vista, olvidando los parámetros prefijados de maestros como Font, López Farfán, La Serna o Pedro Morales, con un estilo innovador y que va con los tiempos, sin imitar a los clásicos. En la música procesional, su aportación no sería hasta 1997, año en el que da el pregón de la Hermandad de la Iniesta de Sevilla, hermandad a la que pertenece desde pequeño, y cuando se atreve con sus dos primeras marchas procesionales, Madre Iniesta y Azul y Plata, que serían aclamadas por el público y lo sigue siendo hoy. Iniesta, Madre de Dios, Señora de San Julián, Rosa morena y soberana de cielo y tierra, belleza de infinita a golpe de azul y plata, oraciones interminables que tararean melodías de Barbizón a la luz del mediodía. Madre Iniesta, el alma partida en dos por el rayo de tu dolor, tu mirada penetrando en el corazón. Sevilla arrodillada como María Magdalena a los pies del Señor. Estrella sublime, luz que nos guía, mirada que consuela. Bendita seas, Madre nuestra, Madre de Dios, Madre Iniesta.
Los compositores contemporáneos se mueven en una situación complicada. Por una parte, aquellos que presentan una voluntad sincera de hacer música se ven obligados a innovar, añadiendo nuevos horizontes y lenguajes, aunque no son pocas las veces que sus partituras chocan frontalmente con los intereses imperantes o la moda. De la otra aparecen los que rebajan su condición de compositores hasta el estatus de imitador y autómata musical, es decir, de la fabricación casi a escala industrial de marchas profesionales como si estuvieran salidas de un mismo molde, sin aportar nada nuevo, amén de abusar del papel solista de determinados instrumentos e insertar en el pentagrama ritmos y aires más propios de otra música que la de procesionar. En Málaga existe una generación prometedora de compositores como son los casos de Francisco Javier Moreno o José Antonio Moreno. Por Alicante, el gran compositor Óscar Navarro, que con su marcha Hosanna in Excelsis fue finalmente